Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la última clase no es una excusa porque por problemas técnicos la última clase que estaba previsto no hubo, ¿no? Entonces vamos a continuar hoy la clase de apologéticas, todavía hablando de la secta conocida más aquí en México con el nombre de Pare de Sufrir, ¿no? Nombre oficial como Iglesia Universal del Reino de Dios. La última clase habíamos terminado todavía hablando de la historia del fundador, no empecé a hablar de la secta como tal. Él estaba más centrado en la historia del fundador y hablamos sobre su posición sobre, o a lo mejor qué piensa él sobre el aborto. Y vimos que una cosa que no es común entre las sectas protestantes que se oponen al aborto, para él el aborto es un derecho de la mujer escoger, ¿no? Espontáneamente a abortar. Sin embargo, sí, algunos pastores, ¿no?, de esa secta no están tan de acuerdo, no están de acuerdo así con él, ¿no? Entonces, pero esa es la posición dada por su fundador, una posición que es, vamos a decir, oficial, ¿no?, de esa secta. Bueno, ya habíamos hablado, ¿no?, sobre la cuestión, ¿no?, del aborto, decir, pues, no podemos en moral, y eso decimos, ¿no?, como afirmamos con toda la moral natural y también con la moral que nos da la Santa Iglesia, de que no podemos interrumpir o destruir, matar una vida humana inocente, ¿no? No está, ese es contra el derecho natural, ¿verdad? Estamos hablando de una vida humana que ya existe y no tenemos el derecho de llegar allá, ¿no?, y acabar por lo menos una vida humana que es inocente, ¿no? No vamos a considerar que un niño que todavía no llegó a la edad de la razón, ¿no?, es digno de muerte, no sé, como no podemos aplicar a un niño en ese caso una pena de muerte, ¿verdad? Entonces es otra cuestión. Bueno, entonces continuando. Entonces por aquí terminamos, ¿no?, la primera parte de ese curso, ¿no?, en que hablamos más sobre la vida, sobre la idea del fundador, ¿no?, porque el fundador es figura central, ¿no?, en esta sociedad. Entonces empecemos ahora a hablar de la secta como tal, ¿no?, la secta que llaman Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces voy a dar de manera breve o retomar ciertos puntos que vimos cuando hablamos de la historia del fundador, porque la historia de la secta como que se cruza, ¿no?, con la historia del fundador, ¿verdad? Ahora no estamos hablando de la historia del fundador, sino de la secta como tal, ¿eh? Empecemos entonces hablando un poco de la historia de la secta, ¿eh? Ahora no fundada en el fundador, no es la historia del fundador como tal, es la historia de la secta, ¿no? Entonces les había ya dicho antes que el fundador Edir Macedo, ¿no?, ya había escrito su nombre. Aquí. Era miembro de la iglesia que llama Nueva Vida, ¿no?, por un misionero pentecostal canadiense llamado Robert McAllister, que vino a Brasil en el año de 1960, ¿no? Y les expliqué la historia de cómo se convirtió esa secta a partir de una hermana que afirmó que estaba curada de su asma, ¿no?, cuando empezó a frecuentar ese tipo de religión.
Y junto con él, entonces con su cuñado Romildo Ribeiro Soares, entonces él fundó primeramente el ministerio que llamaba Cruzada del Camino Eterno, ¿no? Llegando después a fundar la secta que originalmente no tenía el nombre de Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, en 1980 entonces, como les expliqué, Soares, el que era cofundador con él, deja la Iglesia Universal, deja esa fundación, ¿no? y funda una nueva secta llamada Iglesia Universal de la Gracia de Dios, ¿no? Les expliqué, ¿no? Que hubo esa división de ideas porque Edir quería hacer su secta, pero sin relacionarse con las otras sectas neopentecostales que existían. Ya Romildo tenía otra idea, que era la de llamar pastores de otras sectas pentecostales, ¿no? Para trabajar juntos, ¿no? Entonces, con esa división, hicieron una votación, les expliqué, la mayor parte de los votos fue en la idea de Edir Macedo, y así hicieron su separación. Igualmente, Edir Macedo tenía la idea de expandir a Estados Unidos, ¿no? Cosa que Soares no quería. Entonces, ahí está como lo que ya habíamos visto cuando hablamos de la historia del fundador. Entonces la IURD, que es como la sigla de la comunidad, entonces envió misioneros para fuera de Brasil y empezó en la década de 80 a abrir un templo en Mount Vermont, en el estado de Nueva York, ¿no? con el nombre de Universal Church, ¿no? Entonces, Universal Church, Iglesia Universal, ¿no? Y luego, como se empezó a expandirse en otros barrios nuevayorquinos como de Manhattan y Brooklyn. En 1989, entonces, la IURD, como les expliqué, adquiere la red Record, comprándola. Entonces, les hablé, eso es solo un resumen de lo que les había dicho, ¿no? De que ellos habían comprado toda una cadena de televisión, ¿verdad? Cadena pública, normal, porque tenía la idea de que la expansión de su religión sería a través de los medios de comunicación de masa, ¿verdad? Entonces empezaron así, teniendo programas de radio y de televisión, hasta llegar al culmen de comprar para ellos una propia cadena de televisión, una cadena influyente en Brasil. Bueno, entonces, la mayor parte de las personas que hacen parte o que frecuentan tal religión son las personas más pobres de la sociedad, teniendo también, obviamente, cierta adherencia también en las clases medias, ¿no? Pero predomina las clases más pobres de la sociedad. Bueno. Aún en los años 80, entonces, ellos se expandieron para América, Europa, Asia y África, ¿no? Etcétera. Llegando, dice, a estar en más países de que famosas empresas multinacionales como McDonald's, ¿no? Bueno, expansión nacional. Entonces, les hablé aquí un poco general, cosas que ya habíamos visto. La expansión nacional, entonces, en Brasil, ¿no? ¿Cómo fundaron? Se afirma que la expansión de la IURD entonces fue rápida desde el principio, ¿no? Y que ninguna otra denominación consiguió crecer tanto en Brasil en menos de una década, ¿no? Como tuvo una expansión muy rápida, ¿no? En 1985 entonces, con 8 años de fundación, la Universal tenía 195 templos
en 15 unidades federativas, es decir, en 15 estados brasileños. Después de nada más 2 años, la IURD contaba con 356 templos en 18 estados. En 1989, año en que Edir Macedo empezó a negociar la compra de la cadena de televisión que habíamos visto, la red Record, la iglesia ya tenía 571 templos, un crecimiento de 2.600% en la década de 80, ¿no? En los primeros años su distribución geográfica se concentró en los estados de Rio de Janeiro y Minas Gerais, bueno, los estados de la región sureste de Brasil, y en las regiones metropolitanas de São Paulo y Salvador. Más tarde se expandió para las ciudades grandes y medias, como les expliqué. Primero empezó con las grandes ciudades y luego fueron para otras ciudades medias, etc. El segundo mayor templo en São Paulo fica en el barrio de Santa Maria. Bueno, poco importante. La IURD está presente en todos los estados brasileños actualmente, sediada en lugares en donde van desde templos propios hasta nada más, no sé cómo se dice, con cocheras alquiladas, así como espacios así alquilados, abiertos. Presidios, ciudades a la orilla del río, etc., la foresta amazónica y hasta mismo en aeropuertos. Bueno, entonces, de acuerdo con los datos del censo brasileño de 2010, realizado entonces por el Instituto Brasileño de Estadística, Geografía y Estadística, la IURD posee 1,8 millón de adeptos. Sin embargo, la propia IURD contesta estos números y presenta datos propios basados en testimonios de pastores que a su vez afirman que la búsqueda dice que es deficiente e incompleta, etc. Entonces, para ellos hay todavía más gente. En octubre de 2015, la Universal informó poseer 7.157 templos y catedrales entre comillas en Brasil. Recuerden que ellos utilizan muchos términos de origen católico para sus cosas, ¿no? Entonces, el fundador, el jefe se llama obispo, ¿no? El templo principal se llama catedral, etc., ¿no? Un poco con los términos que utilizamos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y 2.663 iglesias en el exterior. La denominación entonces cuenta, según ellos, con 112 obispos y 11.504 pastores en Brasil, además de 48 obispos y 3.953 pastores en otros países. La Universal informa y según cálculo de la institución cuenta con 7 millones de adeptos en Brasil y más de 1,2 millones en el exterior. Pero esos son ellos que afirman, no es el censo oficial. Entonces esa es la expansión nacional en Brasil. Ahora vamos a ver la expansión internacional, ¿verdad? Como les expliqué, ellos también salieron como aquí, llegaron aquí a México, por ejemplo. Entonces, en los 90, la IURD ya estaba presente en todos los estados de Brasil, época en la cual obtuvo una tasa de crecimiento anual de 25,7%, saliendo de 269.000 para 2,1 millones de fieles en todo el territorio nacional brasileño. La trayectoria internacional de la institución, entonces, empezó por los Estados Unidos, como les expliqué. En mediados de 1986, la iglesia ya contaba con 9 años de existencia, cuando Edir Macedo decidió viajar para los Estados Unidos. Según lo que él dijo, aquí es él que estoy diciendo, no va a salir eso de mi boca, sabía que allí era el centro del mundo, el camino cierto para el avance internacional de la predicación del Evangelio.
el que dijo. El primer templo abierto, entonces les expliqué, fue el de Mount Vermont en el estado de Nueva York con el nombre de Universal Church y que se expandió para otros barrios nuevayorquinos como Manhattan y Brooklyn. En Europa, la IURD se instaló primero en Portugal en 1989. En 1996 abrió un templo en la ciudad de Hamamatsu, provincia de Shizuoka, en Japón, una región en la cual aún hoy vive una de las mayores concentraciones de brasileños residentes en Japón, ¿no? Entonces, ¿no? Llegó hasta Japón la expansión. En 1998, la IURD entonces ya poseía más de 3.000 templos distribuidos en más de 50 países, principalmente Portugal, Mozambique, Angola, Argentina y África del Sur, países en los cuales la iglesia se tuvo más aceptación, más popularización. Actualmente la Universal está presente en como más o menos 130 países en el mundo. Entonces, normalmente, como les había dicho, su expansión es más concentrada en los países de lengua portuguesa, también llegando a otros países, ¿no? Como aquí en México o en África del Sur, ¿no? En 27 de noviembre de 1992 es abierto el primer templo en el continente africano, en el Cine África, ¿no? Y hoy tiene su sede en el barrio de Alto Mahé, en la capital mozambicana Maputo. Bueno, entonces su llegada entonces en Mozambique, ¿no? País africano de lengua portuguesa. La Universal Mozambicana pasó a ofrecer programas diarios de radio y televisión a través de la Record Mozambique, como quizás una expansión allá de la cadena que tenía, ¿no? Con cobertura en todas las capitales provinciales y también programas a través de las televisiones STV y de la radio Miramar FM, bueno, de allá de Mozambique, etc. En 2006, entonces, la Iglesia Universal se instaló en Ucrania, país de Europa Occidental. Hay instalaciones así como puntuales en otros países, pero la concentración está más en países de lengua portuguesa, como también en Argentina, México, ¿no? África del Sur, etc. Entonces, Japón fue el país elegido por ellos para iniciar sus actividades en Asia, ¿no? Fue su primera fundación, será así, en el continente asiático. En 2008 ya existían 14 templos y millares de miembros en todo el país. En India, ellos están presentes desde la segunda mitad de la década de 90, con concentración en la región sur del país, donde es mayor la población de cristianos en general. En el Reino Unido, la IURD posee más de 30 templos y está sediada en Londres, en un antiguo teatro que fue escenario de las primeras presentaciones de los Beatles. Bueno, en los países de mayoría islámica, la IURD se está expandiendo más recientemente, con destaque en Senegal. Entonces, los pastores predican en varios idiomas y lugares en el mundo, como inglés, español, francés, ruso, japonés, afrikáner, zulú, además de otros idiomas y dialectos. De esos pastores, 99% son brasileños. Después de Estados Unidos, las naciones de lengua española fueron las primeras que la IURD tuvo presencia. El primer templo, entonces, en países de lengua española fue abierto en 1989 en la ciudad de Concordia, en Argentina, templo que más tarde se extendió después a toda Latinoamérica.
Entonces, aquí está por la expansión internacional. Entonces, como un resumen. Ahora vamos a hablar de las catedrales. Voy a poner aquí entre comillas, catedrales. Entonces, la Iglesia Universal es conocida por construir grandes templos en todo el mundo, comúnmente llamados de catedrales, son como grandes templos que construyen, ¿no? En Brasil, el Templo de Salomón se convirtió en el mayor espacio religioso del país en área construida. En el templo, voy a traducir aquí en español para que esté más simple, más sencillo de comprender. El Templo de la Gloria del Nuevo Israel, que está en Río de Janeiro, tiene capacidad para 12,000 personas y fue inaugurado en el año 1999. En Curitiba fue inaugurado el templo mayor construido con más de 400 millones de reales. Bueno, ahora me escapa cómo hacer la conversión al peso mexicano. Otro gran templo que está siendo construido es en Brasilia, etc. Entonces, esos grandes templos ellos llaman catedrales. Entonces, solamente para explicar, ¿no? ¿Qué es una catedral de verdad? ¿No? Cuando hablamos aquí, somos católicos, ¿qué es una catedral? ¿No? Es la iglesia del obispo de la diócesis, ¿no? Entonces, ven la diócesis, ¿no? Así como la parroquia es la iglesia, hay la iglesia parroquial, ¿no? Una parroquia, ¿verdad? En una diócesis hay la iglesia de la diócesis que es la catedral, ¿no? Es la iglesia del obispo, ¿no? Todas las diócesis del mundo hay una iglesia, un templo, ¿será así? Que es el templo donde está el obispo, ¿verdad? Incluso el Papa tiene su catedral, ¿no? Que es la iglesia de Latrán, ¿no? De San Juan de Latrán. Incluso celebramos su fiesta como creo que en el mes de octubre, si no me equivoco, la fiesta de la dedicación de la Arquibasílica del Santísimo Salvador, ¿no? Que es la Basílica de Latrán, que es la catedral del Papa, ¿verdad? La diócesis de Roma. Entonces, pero aquí ellos llaman catedrales los grandes templos que construyen en el mundo, ¿no? Que son construcciones gigantes. El Templo de Salomón. Bueno, voy a poner aquí en lengua portuguesa porque así está en Brasil. El Templo de Salomón, si quieren en español. Entonces, entre 2010 y 2014, la Universal construyó en la ciudad de São Paulo, en el barrio de Brás. Voy a escribir aquí. Una réplica del Templo de Salomón que actualmente es la sede mundial de la institución sucesora del Templo de la Gloria del Nuevo Israel. Según él, que él quería hacer era construir una réplica del Templo de Salomón del Antiguo Testamento, ¿ok? Ajá. Sí, eso mismo, quiso él construir, no sé cómo, con qué fuentes va a conseguir construir una réplica, pero bueno, del Templo de Salomón del Antiguo Testamento. Entonces, construido tomando como referencia el antiguo Templo de Salomón de Jerusalén, su capacidad es de 10,000 personas sentadas, con una altura equivalente a un edificio de 18 pisos y 70,000 metros cuadrados. Ocupa el espacio equivalente a 16 campos de fútbol, sin contar 2 subsolos. Enorme, ¿verdad? Entonces actualmente con ese el mayor espacio que dice religioso de Brasil, ¿no? Porque él quiso construir una réplica del Templo de Salomón del Antiguo Testamento. El costo estimado de la obra fue de aproximadamente 680 millones de reales. Bueno, no sé cómo vamos a transportar eso en pesos. El altar, sí, tiene un altar, y la fachada del templo fueron hechos, con piedras nativas de Israel.
Es necesario tener dinero, ¿no? Para hacer traer así piedras de Israel, ¿no? ¿Verdad? Para construir la fachada y por lo menos la fachada del templo, ¿verdad? Sí, la construcción consumió 28.000 metros cúbicos de concreto y 2.000 toneladas de acero. Lo bastante para construir 2 veces el Palacio del Planalto, que es la sede del gobierno brasileño en Brasilia. Bueno, el templo fue construido. ¿En serio eso? El templo fue construido con estrategias que visan, según ellos, bueno, la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. De entre ellas, ¿no?, el uso racional de energía, reutilizando, ¿no?, de agua y calor. Bueno, ahí. Mi inglés es muy malo, entonces cuando hablo inglés no se fijen en mi pronuncia. El primer espacio religioso del país, ¿no?, a conquistar la certificación LEED. No sé cómo dice eso. Leadership in Energy and Environment Design. Ok, un reconocimiento al emprendimiento, sello verde. Ok, bueno. La construcción del templo entonces engendró una gran discusión, será así, en la milla dentro y fuera de Brasil, con el periódico británico The Guardian resaltando la grandeza de la obra y comparándola al Cristo Redentor, diciendo que la iglesia dejará, esa fue citación del periódico, ¿no?, dejará la estatua de Río de Janeiro en la sombra, oh Dios, etcétera. Entonces hubo como repercusiones. Entonces el periódico The New York Times en Estados Unidos también estaba de acuerdo con la opinión de la juventud judía organizada en São Paulo, que dice que al promover las tradiciones judaicas, el proyecto puede ayudar a combatir el antisemitismo. Bueno, la Universal publicó una nota contrariando una materia publicada por el sitio Gospel, que afirmaba que el costo del templo había sido de aproximadamente 1.000 millones de reales. Bueno, según ellos, solo para terminar esa parte, entonces la construcción sería de 400 millones de reales. Bueno, pues así es, ¿no? Entonces, pues tiene la idea entonces de construir o de tomar ciertos ritos, ¿no?, de origen judía, ¿no?, entre otros de hacer la construcción de un templo que sería la réplica del templo de Salomón, ¿no?, el templo antiguo, ¿no?, en el Antiguo Testamento, ¿no?, que fue destruido, en fin, que sabemos que ya fue destruido, ¿no?, por los romanos. Bueno, muy bien, entonces pasemos entonces a saber sobre la organización, cómo ellos son jerarquizados, ¿no?, quiénes son las cabezas, en fin, ¿no?, cómo es la jerarquía, ¿no?, en la secta, cómo funciona eso. Vamos a poner la organización. Organización. Entonces él tiene una jerarquía de cargos que se comparan en estructura a la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? Como se le expliqué, ellos tomaron ciertos elementos de la Iglesia Católica, ¿no?, obviamente no siendo igual, ¿no? Entonces así está la jerarquía que ellos tienen, ¿no? Primeramente el obispo. El obispo
El obispo entonces es el más importante cargo de la estructura, ¿verdad? Son los responsables por el trabajo en la iglesia con un determinado continente o país, ¿verdad? Entonces, no sé si cuando llega a un país o un continente, pues depende un poco, pone en la cabeza un obispo, entre comillas, que ellos llaman así, entonces es el jefe de la secta ahí, ¿de acuerdo? Bueno, uno de ellos comanda todos los templos de la Iglesia Universal del Mundo, posición actualmente ocupada por el obispo Macedo, como que tomando la estructura del papado, ¿verdad? ¿O no? Esa idea así de decir, bueno, tenemos obviamente la iglesia, pero por institución divina, porque así instituyó nuestro Señor, ¿no? Tenemos obviamente varios obispos, y el obispo que está en Roma, como obviamente es la cabeza de todos los obispos del mundo, ¿verdad? Entonces así el Señor instituyó su iglesia, pero aquí ellos tienen también una idea parecida, de tener el obispo que está allá en Brasil, Edir Macedo, el fundador, entonces es el obispo que comanda todas las iglesias desde la universal en el mundo. Entonces abajo de ellos están los obispos responsables por iglesias en un estado o provincia. Entonces tenemos los obispos responsables por un país. Bueno, primero el jefe, ¿no? El fundador, que es el jefe, y luego hay obispos responsables por países o continentes, y enseguida obispos que están responsables por iglesias de un estado o provincia. Y finalmente los obispos y pastores regionales que administran una región específica, o sea, sí, un grupo específico de región, o sea, de templos ahí. Además, algunos obispos son encargados de algunas funciones especiales, como por ejemplo la de cuidar de la vida espiritual de los obreros, o que vamos a ver que es un obrero, función que en Brasil es actualmente ejercida por el obispo Sérgio Correia. Bueno, entonces el obispo entonces es como el jefe, ¿no?, de una organización, o el jefe como la cabeza, o entonces de todo la secta, entonces como un jefe regional, ¿no? Entonces ahora el pastor. Entonces es un cargo que actualmente está subdividido en 3 categorías. El pastor regional, que administra las iglesias de una determinada región de un estado o provincia. El pastor titular, responsable por ministrar los principales cultos y administrar el cuerpo de obreros de una iglesia específica. Y el pastor auxiliar, que presta auxilio al pastor titular, incluso ministrando algunos cultos en su iglesia. Bueno, entonces pastor, que tiene 3 divisiones. Y por fin tiene lo que llaman obrero. El obrero. El obrero es un voluntario que es seleccionado por un pastor titular para realizar actividades diversas, como por ejemplo dar orientaciones espirituales a los miembros a sus miembros, a visitar miembros que están alejados para orar y orientar, auxiliar el pastor durante el culto, hacer oraciones de liberación espiritual, vamos a ver qué es eso, en los miembros durante reuniones de liberación, hacer visitas en presidios y hospitales para orar por los presidiarios y por los enfermos, y otras funciones pastorales. Bueno, como criterios de selección, el candidato debe recibir el bautismo en el Espíritu Santo, entre comillas, no sé qué es, vamos a ver eso también, teniendo como prueba del bautismo el don de lenguas. No sé cómo entienden eso, don de lenguas, ¿no? Okay. Y demostrar el fruto del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Hay más de 500,000 obreros entonces solamente en Brasil. Los obreros que trabajan en el templo de Salomón son llamados levitas. Ustedes saben qué son los levitas, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento había una de las tribus de Israel, ¿no?, que era la tribu sacerdotal, ¿verdad?
Los descendientes de Leví. ¿No? Ellos como los levitas, ¿no? Siempre esa asociación también en el Antiguo Testamento, ¿no? Con ciertos ritos, no sé, retomados de la Antigua Alianza. ¿No? Como es un templo que es una copia del templo de Israel, ¿no? ¿Por qué no construir una especie de, no sé, de levitas ahí también, ¿no? Así es. Para ser un pastor en la Iglesia Universal, primero el candidato tiene que ser un obrero y después pasar por un instituto llamado Instituto Bíblico Universal del Reino de Dios, ¿no? Convirtiéndose así en un pastor auxiliar, ¿no? Como las personas llegan, ¿no? Por escalas un poco como en la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? Para ser sacerdote, ¿no? La tonsura, los órdenes menores, no sé qué, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? Que hay que ser diácono antes de ser sacerdote, etc., ¿no? Y para ser obispo tiene que ser sacerdote antes y todo, ¿no? Entonces tiene un poco esa idea, ¿no? Tomada de la Iglesia Católica. Ninguno de los cargos es vitalicio. Entonces, obviamente que no tiene la idea de, no sé si de orden, ¿no? Que tenemos, ¿no? Como el sacramento del orden, una vez recibido, pues es dado, ¿no? Es algo que se imprime, ¿no? Como un sello, ¿no? Que se imprime en el alma, ¿no? Y ya uno no puede, ¿no? Él puede ser por la ley de la Iglesia prohibido de ejercer su sacerdocio, pero en sí él no deja de ser sacerdote, ¿no? Como el ser no deja, ¿verdad? Lo que enseña, ¿no? El sacramento del bautismo, de la confirmación y de la orden, como que ellos imprimen en el alma de aquel que recibe un carácter, ¿no? Un sello que es indeleble, ¿no? Él no puede borrarse, ¿no? Está ahí. Entonces, obviamente que por diversas cuestiones la Iglesia puede prohibir o limitar el ejercicio del sacerdocio, ¿no? No solamente como castigo, sino también como en general, ¿no? Para el ejercicio, ¿no? Como todos los sacerdotes, no todos los sacerdotes tienen la misma función en la iglesia, ¿no? Con la misma misión, ¿no? Entonces, según las misiones se puede dar más o menos un poder a un sacerdote, ¿verdad? Entonces, pero el sacerdocio como tal, ellos no tienen el sacramento, la orden obviamente, no tienen esa idea del sacramento, pero tienen esa idea de poner una jerarquía. Pero para ellos los cargos no son vitalicios, ¿no? Cualquier uno puede bajar, subir o salir de la jerarquía por motivos morales, ¿no? Como descubrir una infidelidad, un robo, una mentira y otras cosas, ¿no? Los entonces clérigos, entre comillas, ¿no? Los miembros de su jerarquía, nunca entonces entran nunca son retirados entonces, jubilados, pero por motivos de invalidez, por edad, etcétera, reciben un auxilio, ¿no? Los pastores solo avanzan entonces en la jerarquía cuando tienen un matrimonio estable, ¿no? Entonces, de pastor auxiliar a subir, él tiene que tener según él un matrimonio estable. Eventos públicos y puntos turísticos, ¿no? Y como eventos públicos, vamos a poner aquí. Entonces aquí está sobre la organización, cómo son organizados. Ahora vamos a poner eventos públicos. Eventos públicos. Las primeras concentraciones en Brasil se realizaron en 1987, entonces en la quinta ¿cómo se llama? Quinta da Boa Vista, en San Cristóbal, Rio de Janeiro, así se llama. Seguidas de eventos en el gimnasio de Olaria en Bangu y más tarde en Maracanã. Entonces eventos que hicieron desde su fundación.
Desde entonces ocurrieron varias otras en muchas ciudades del país y en otras partes del mundo, que llamamos concentraciones de personas, ¿no? En São Paulo, entonces, una de las mayores fue en el Vale do Anhangabaú, en 1995, cuando fueron contabilizadas más de 300.000 personas y arrecadadas 70 toneladas de alimentos. Bueno, entonces ellos tienen unas concentraciones así, pues así llaman. Pasemos adelante. El mayor conjunto entonces de concentraciones ya organizado por la Universal pasó cuando, vamos a decir, 8 millones de personas se reunieron simultáneamente en estadios, playas, gimnasios y arenas de varias capitales de Brasil, en el llamado Día de la Decisión. Bueno, no sé de dónde quitaron ese nombre, Día de la Decisión. En São Paulo el evento fue realizado en el Autódromo de Interlagos y contó con casi 3 millones de personas. Bueno. Entonces, estos eventos que organizan son como concentraciones de personas, en fin, como de reuniones de millones de personas, en general, en los grandes templos, para algún tipo de ceremonia específica. Ok, entonces no es muy interesante ver con detalles eso. Pasemos al segundo punto, las empresas del grupo, entonces. Entonces, empresas del grupo. De acuerdo entonces con el libro Breve Historia del Pentecostalismo Brasileño de 1994, los protestantes evangélicos tienen por principio religioso la divulgación de su fe, y esto debe de pasar por cualesquier medios de comunicación. Un principio seguido por la IUR en su relación con el sector. Entonces fue lo que les hablé antes, de que su principal idea es divulgar su religión a través de los medios de comunicación de masa. Bueno, el ascendente evangelismo electrónico pentecostal, entre comillas, ha provocado un impacto considerable en el mercado de comunicación en masa, ¿no? Sobre todo en función empresarial de esa secta. Entonces ellos tienen amplia red de comunicación, como les expliqué, que incluye editoras, grabadoras, cadenas de televisión, radio, periódicos, sitios, revistas, etc. Entonces, diversos miembros de la IUR, en su mayoría obispos, incluyendo el propio Edir Macedo, que en 1989 compró la Red Record por $45 millones y quitó otros $300 millones de deuda que la cadena tenía. Poseen emisoras de televisión y radio, periódicos como los diarios Hoy en Día y Correo del Pueblo de Porto Alegre. Gráficas y todo. Entonces, ellos lo importante en eso todo, perdón, para no perder tanto tiempo con detalles, es decir que su idea es de tener propiedad de esos medios de comunicación general, No es como una cadena específicamente religiosa, así, No es como vamos a hacer una cadena, no sé, religiosa, ¿verdad? Que vamos a hablar, Es una cadena de radio, televisión, lo que sea, pero común, Se compra, se continúa teniendo
función común, publicando una televisión, como una cadena de televisión normal publica, ¿no? Y una hora ellos tienen transmisión, obviamente, de sus cultos, ¿no? Una hora en la noche, no sé, en un momento de horario en que realmente hay mucha audiencia, entonces en ese momento como que hacen la publicación de un culto, algo así, ¿no? Pero en principio es una cadena de televisión, de radio, lo que sea, ¿no? Pero que es común. Bueno, creo que es eso que es lo más importante de retener aquí, ¿no? Sobre ellos. Entonces, el proselitismo en radio y televisión, por su parte, es un medio más empleado y efectivo, de hecho, de la Universal para atraer rápidamente un gran número de individuos de diversos lugares de la iglesia, según el estudio hecho. Entonces, según el estudio hecho, y se emprende, la mayor parte de las personas que llegaron a esta secta llegaron conociéndola a través de algún medio de comunicación. La iglesia entonces empezó su programación en televisión, como les expliqué, con la extinta TV Tupi, pero que hoy ya no existe. Bueno. Entonces, además de tener esa cadena de televisión, ellos también tienen como publicación, como también en otras cadenas que no son de ellos, ¿no? Como de programas de televisión. Ok, pasemos sobre los periódicos, libros en internet. Bueno, es que eso podemos pasar por aquí y creo que ya es suficiente la información que les di para que no perdamos tanto tiempo con informaciones como detalladas que no tienen mucho. Bueno, ellos están también involucrados en la política. Entonces, esa cuestión sobre su participación en la política. En 1986, la Iglesia Universal empieza a ingresar en la política en el estado de Río de Janeiro con el apoyo a candidatos a la Asamblea Legislativa y a la Cámara Municipal de la capital de Río de Janeiro. En 1990 fueron elegidos 6 diputados estaduales y 3 diputados federales. Entonces ellos tienen como entre sus miembros, sus pastores, como gente que está en la política, ¿no? Que es elegida como diputado o algún representante. En el año de 1995 ha doblado la cantidad de diputados para la Cámara Federal de toda la nación. Y pasó para 8 diputados para la Asamblea Legislativa. Bueno, en 1990 la Iglesia eligió 6 diputados estaduales y 3 diputados federales. En el año de 1994 dobló como que el número de diputados para la Cámara Federal y aumentó para 8 el número de diputados para las asambleas legislativas. Entonces, tiene una participación bastante importante como en el sentido de número, ¿no? En la política. Ahí está. Entonces su participación en la política como que llega desde diputados hasta llegar también a como representantes también como a ser alcaldes, como se dice aquí, de pueblos, de ciudades. Bueno. Entonces, obviamente que también apoyan o apoyaron candidaturas de diferentes presidentes brasileños.
Ok, ahora vamos a empezar la parte que es más importante. No quiero entrar tanto en la cuestión política aquí porque aquí habla más de la política de la política brasileña, ¿no? Cuando él está. No creo que aquí sea tan importante decir, pero sí tiene una participación importante en la política, ¿no? Eso quería decir. Bueno, doctrinas y símbolos. Aquí sí es el punto quizás que vamos a tratar porque sí es más importante. Que técnicamente la parte de la apologética aquí tiene más valor, ¿no? Ese tema. De acuerdo con la institución, de acuerdo con ellos, las doctrinas que ellos tienen, la Iglesia Universal del Reino de Dios, vienen de los enseñamientos bíblicos interpretados de manera semejante a las otras denominaciones protestantes neopentecostales. Sin embargo, existen particularidades importantes como los sacrificios espirituales y materiales, el carácter sobrenatural atribuido a las celebraciones del bautismo por inmersión, del bautismo con el Espíritu Santo y la Santa Cena del Señor. Entonces tiene ciertas particularidades con relación a otras sectas de denominación protestante. La Iglesia predica la teología de la prosperidad, destacando en sus programas de televisión testimonios de éxito financiero de sus fieles, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Entonces, de la radio, televisión, ¿no? Vamos a tener aquí testigos, ¿no? Una fila de personas que vienen a hablar, ¿no? ¿Cuál fue la bendición, o no sé, la gracia que recibí, ¿no? Va a decir, yo, ¿no? Desde que estoy aquí, no sé, recibí un coche, recibí una casa propia, ¿no? Estaba enfermo y fui curado, no sé, alguna cosa en la vida material, ¿no? Va a ser así, ¿no? Es así como que funciona, ¿no? Sus testimonios, ¿verdad? Bueno, entonces, doctrinas y teología, ¿no? ¿Cómo funciona eso, ¿no? La Iglesia entonces mantuvo por algunos años lo que se llama la Facultad Teológica Universal del Reino de Dios, en la ciudad de Río de Janeiro, que daba cursos básicos de teología en 3 años y o bacharelado en 4. Quiere decir de doctrina. Teología aquí no se entiende la teología como en sentido católico, ¿no? Es la doctrina de ellos, ¿no? La iniciativa entonces se acabó cuando el obispo Edir entendió que para alcanzar sus objetivos expansionistas, la formación teológica, además de inútil, desaparecería con el tiempo, pues reduciría el fervor de los estudiantes y los mantendría distantes de sus intereses reales y de las necesidades inmediatas de las personas que frecuentaban la IUR. Él no solamente extinguió esa facultad teológica, como también, iniciando una controversia con la erudición teológica, publicó el libro La liberación de la teología, título de lo cual critica el que él llama cristianismo de mucha teoría y poca práctica, mucha teología, poco poder, muchos argumentos, poca manifestación, muchas palabras, poca fe. Citación de él. Ok, entonces no sé qué pasó, en un momento él empezó a también combatir la teología. Extraño, ¿verdad? Pues obviamente es un poco lógico, ¿no? Cuando uno empieza a pensar, bueno, aunque sea, ¿no?, con una base un poco equivocada, pues no es necesario pensar mucho, ¿verdad?
o reflexionar mucho, ¿no? Cuando van a ver los tipos, voy a explicar los tipos de prácticas que tienen, ¿no? Entonces no es necesario pensar mucho, ¿verdad? ¿No? Para estar ahí, ¿no? Es más una cuestión de sentimiento, ¿no? Estoy aquí porque quiero, no sé, recibir una casa, recibir, ¿no?, un carro, recibir no sé qué, ¿no? Entonces aquí estoy, ¿no?, presente, pues, a ver. Otras doctrinas enseñadas por la Universal son la existencia de un solo Dios, formado por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, en ese punto no está en concordancia con los testigos de Jehová, por ejemplo. Y los dones, ¿qué más? La vuelta de Jesucristo y el arrebatamiento, ¿no? Según él cree, cuando Cristo va a volver, va a haber una aprobación y los elegidos van a ser como arrebatados, como quitados de la tierra, nada más van a estar aquí los malos, ¿no?, para sufrir un poquito, ¿no? Pues sí. La salvación del alma por la fe en Cristo, sola fide, un principio general del protestantismo, ¿verdad? La salvación es solo por la fe, no por las obras. Puedes hacer lo que quieres, pues si digo yo creo en Jesús, pues estoy salvo, ¿verdad? Bueno. La vida eterna después de la muerte, la infalibilidad de la Biblia, pero bueno, ¿ok? Escrita por hombres divinamente inspirados por Dios, la existencia del cielo, del infierno y del juicio final. Obviamente que los protestantes no creen en el purgatorio. El bautismo en el agua por inmersión. Entonces no creen como el bautismo así, ¿no? Bueno. La cura divina. ¿Qué es eso, cura divina? Bueno, curar sus enfermedades. Bueno, el bautismo por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la cena del Señor, el diezmo, eso es muy importante, las ofrendas voluntarias y la prosperidad. Bueno, son diferentes puntos, ¿no?, de su doctrina, son bastante básicos. Finalmente, para la IUR, la iglesia es la unión universal de todos los cristianos fieles. La iglesia también utiliza la imposición de manos en el rito de liberación y es contra la veneración de imágenes, ¿no? Eso sí, como principio general del protestantismo, ¿verdad? Como el que llamamos el iconoclastismo, ¿no? Son iconoclastas, ¿no? Como tiene aversión a que una persona venere o respete una imagen. Bueno. Continuando, entonces, esas doctrinas son semejantes a muchas otras instituciones pentecostales, ¿no? Eso es en el pentecostalismo general, excepto por el énfasis, ¿no?, dado a la teología de la prosperidad. Entonces, obviamente que los protestantes pentecostales tienen un poco de la teología de la prosperidad, pero ellos tienen de manera muy fuerte, ¿no? La teología de la prosperidad, como les hablé antes, es fundamental cuando se habla de pare de sufrir. ¿Cómo se término pare de sufrir? Como exprime eso, ¿no? Eso como es, ¿no? Lo que importa es la prosperidad, no sé, el éxito aquí en el mundo, ¿no? En las cosas materiales del mundo, ¿no? ¿Verdad? Exprime un poco ese tipo de mentalidad. Entonces, esa teología afirma que la bendición, entre comillas, es alcanzada no solamente con la fe, sino también es necesario hacer ciertos sacrificios, que son los diezmos y las ofrendas. Importante eso, ¿no? Sí, porque es un punto importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de pare de sufrir, ¿no? Los sacrificios y ofrendas y diezmos, etc., ¿no? Claro que sí, ¿no? No van a construir un templo de Salomón, no sé, con piedras minas de Israel, sino hay gente que da diezmos y hace ofrendas y sacrificios en dinero, si quieren en cash, en especie, así como derecho, ¿no?, al templo. Es evidente. Uno de los puntos más enfatizados por la iglesia es también el llamado nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, la doctrina de la IUR enseña que cuando una persona nace nuevamente en Cristo,
se convierte en una nueva criatura, que todo se hace nuevo, bueno, bla, bla, no sé qué quieren decir con eso. Estudios apuntan que la Lourdes fue como la mayor representante de esta teología en el siglo XX en Brasil. Los testimonios hacen parte de la doctrina de la Lourdes y son usados principalmente para fines de divulgación en los vehículos de media de la institución. El público albo son personas que están siendo atormentadas por algún tipo de problema, de preferencia aquellas de las clases media y baja, problemas financieros por lo general, y que buscan de alguna forma cambiar, como convertir su vida en algo más tranquilo, en algo no tan así como conflictuoso, sobre todo con cuestiones que hablan de dinero. Los casos son relatados por los propios miembros que frecuentan los templos. Los problemas que ellos relatan, que sufrir, antes de que frecuentaban la Lourdes, son de varios tipos, como el fin de alucinaciones y delirios. No sé, yo tenía algún tipo de disturbio mental, no sé, tenía alucinaciones, delirios, y luego llegué aquí, todo cambió, el vicio, algún tipo de droga, no sé, alcohol, lo que sea, restauración de lazos familiares, no sé, tenía un conflicto grave, serio, no sé, con mi familia, y de repente llegué aquí y ya se resolvió. Relatos sentimentales y principalmente de un reencuentro en un sentido de la vida. Bueno, el pastor enseguida convida a las personas que pasen por esos tipos de experiencia a comparecer a algún templo de la Lourdes. Usted también que tiene, tú también que tienes ese problema, no sé, de dinero, de tu familia, no sé, entonces ven aquí, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de reuniones de liberación espiritual, ¿verdad? Etcétera. Entonces así funcionan normalmente los cultos, de testimonios, es muy divulgado en los programas de televisión, ¿no? Para comenzar su caminata de liberación espiritual. La iglesia entonces se autodetermina como centro de ayuda espiritual. Si pasen por aquí, por Enicas y Alemán, van a escribir centro de ayuda, ¿no? Universal, está escrito así, como, Es curioso porque ni siquiera escribieron Iglesia Universal, escribieron como centro de ayuda, Aquí ayuda a las personas que tienen, no sé qué. Donde su objetivo es buscar personas que tienen una insatisfacción en la vida, no sé, intentar atraerlas con sus doctrinas y enseñamientos espirituales, etcétera, para su templo. Bueno. Va a ser necesario que tardemos un poco haciendo la apología de la fe católica sobre esa cuestión de la doctrina, porque es lo principal cuando hacemos apologética, pues la cuestión de la doctrina, de lo que se enseña, Para defender la verdad de Cristo es necesario hacer esa defensa de la fe contra ese tipo de desorden doctrinal, ¿verdad? Entonces, pero no tenemos tiempo para continuar para hoy. Entonces vamos a continuar en la próxima clase haciendo punto a punto un comentario sobre los diferentes puntos y enseñamientos de los padres de sufrir, entonces para hacer la defensa de la fe católica, Entonces le di una idea general de lo que creen, de realmente el fundamental, y el fundamental siendo la teología de la prosperidad, también vamos a darnos un poco con eso, pero eso para la próxima clase. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.